Muy buenas señores, la escena norteamericana está que arde porque ha habido dos casos bastante polémicos últimamente de los que todo el mundo está hablando en la escena de Valorant, así que vamos a ir a verlos uno por uno. Uno es el caso de Shazam contra Sentinels y el otro es el tema de, un mercado que se ha formado alternativo de criptomonedas y de apuestas. Así que vamos a verlo y no olvides dejar la suscripción al canal. Bueno, pues vamos a empezar con el caso de Shazam. Es un caso en el que están empezando a hablar muchos streamers y mucha gente en Twitter que se ha pasado en Norteamérica. Recordar que Shazam estuvo la season anterior, el 2022, junto con Tense, jugando para Sentinels y en el último clasificatorio jugaron con Shroud. Creo que todo el mundo le conoce a estas alturas, fue un movimiento que generó muchísimo hype, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que el año pasado, básicamente hicieron un vídeo en el que hacían la coña Sentinels de que hicieron una especie de spot publicitario en el que hacía la coña de que la strat de Sentinels era, Tense, haz tus cosas y ya está, y ese era el libro de strat. Pues el 12 de junio al community manager de Sentinels se le ocurrió volver a reflotar ese tweet haciendo referencia al torneo que van a jugar próximamente. Entonces pusieron un tweet que decía, igual nosotros tenemos que hacer girar la rueda otra vez, tal y como salía en el vídeo, ¿vale? Esto quedó así, era algo sin más, un pequeño guiño a todo lo que habíamos visto de Sentinels, pero de repente se ardió el infierno. Así que después de este tweet, que básicamente pues la gente le hizo gracia, Shazam escribió un tweet que fue el que ardió toda la polémica, en el que, respondió ya, en G2, por supuesto, respondió un tuit a su ex equipo y decía, oh sí, una vez hice girar vuestra ruleta y cayó en, por favor, juega con Shroud, el exjugador, que ya os digo que estuvo jugando con el equipo, no nos importa si gana, solo genera mucho hype y algo como muy, muy increíble. Personalmente te vamos a garantizar un lugar en la franquicia si lo haces. Cuando salió todo esto, cuando salió el tweet, todo empezó a explotar, memes por un lado, gente que replicaba a Sentinels si realmente le habían dicho eso a Shazam, que era muy poco deportivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Este tema, personalmente, y este tweet no le gustó mucho a Rob Moore, que es el CEO de Sentinels, y puso otro tuit en el que le respondía a Shazam y básicamente le dijo: Shazam, es raro que desde que te fuiste solo hablas acerca de las cosas, de cómo te gustaría estar en la organización, es decir, en Sentinels, pero en el 2002 tú actuabas como si no quisieras estar en ningún momento aquí. Parece que has vuelto al enfoque que tenías en 2021. ¡Pum! Le tira el tweet, ahí lo deja en manos otra vez de Shazam, otra vez muchísima marabunta de gente comentando al respecto y tal. Y Shazam volvió a responder, pero esta vez a Rob Moore, con una respuesta también lapidaria, en el que volvía a reafirmarse en esa primera acusación. Le decía, entonces, de hecho, ¿estás negándome que me prometiste que me concederías un spot en las franquicias si te hacía ese gran favor? Creo que puedes hacerlo mejor y mucha suerte con tu nuevo equipo. Y Rob Moore concluye el tema como I did not, como no lo hice, lo niega. Y ahí queda en el aire. Muchísima gente se replantea si realmente hubo esa promesa, no hubo esa promesa. Y por ahí se está incendiando todo. Ya os digo que, por un lado, ya Shazam está en G2, Sentinels tiene otro roster y ahí ha quedado nada, pero se ve que desde luego las sensaciones y los roces entre ambas partes fue más que evidente. Sí que debo romper una lanza a favor. A mí no me parecería bien que se le hubiera prometido eso. A lo mejor sí, no lo sé, tampoco. Lo que sí que me parece mal es el trash talking cuando te vas de la organización y demás. Pero son cosas, creo que son cosas que pasan. Lo que sí es cierto es que sí que parecía en el 2022 como que Shazam no estaba a gusto en Sentinels. Eso creo que todo el mundo que veía un poquito Shazam lo veía, ya solo por ciertos comentarios que hacía, lo muchísimo que streameaba, etcétera, etcétera. Creo que se daba claro que algo pasaba muy duro en Sentinels y que iba a acabar resquebrajándose de un momento para otro. El otro drama que ha surgido es un poquito bastante más turbio y es básicamente un youtuber que se alió con un exjugador. Básicamente destaparon pues todo un mercado oscuro
que había en Norteamérica, ¿vale? Este mercado oscuro que había en Norteamérica se basaba en que muchas plataformas, como algunas de Malasia, que tienes que entrar con VPNs, pues se hacían apuestas absolutamente ilegales, evidentemente, ya sea con dinero real o con criptomonedas y demás, sobre el resultado de algunas partidas ranked. ¿Qué pasaba? Que la gente entraba a rankear en partidas con Tariq o, por ejemplo, los Rout, y les se dedicaban a apostar de si iban a perder o iban a ganar, y la gente se dejaba, los que tocaban estas partidas, se dejaban ganar para ganar dinero con estas apuestas. En principio, bueno, esto básicamente se vio varias veces en los streamers de Tariq y de Shroud, gente que literalmente throweaba partidas y tal, lo denunciaron varias veces, pero fue poco después o tiempo después cuando se destapó que realmente no era simplemente por hacer la gracia, sino que realmente había un mercado de dinero detrás que se estaba moviendo, y este youtuber pues lo destapó todo. También destapó un montón de gente que si busteaba cuentas, que si vendían chetos, bueno, una marabunta de narices. Y para hacerlo utilizó un Discord. Y en este Discord, lo más curioso de todo es que también había gente inocente. Es decir, se hicieron fotos, pero es que este tío acusó a toda la gente del Discord en una primera instancia, y no voy a dar nombres, ¿vale? Para no manchar la imagen de nadie, pero básicamente puso imágenes del Discord como si todos estuvieran implicados, y la realidad no era esa. La realidad es que mucha gente había sido invitada y no tenía ni idea de lo que pasaba en el Discord, porque era una actividad que era como oculta en el Discord. Entonces, bueno, pues mucha de la gente que estaba en el Discord le reclamó a este chico para que hiciera unas disculpas públicas, porque demostrando que ellos no tenían nada que ver. Así que el chico se tuvo que retractar de que realmente mucha gente que se había destapado en la escena estuviera implicada, que resultaba que no estaba implicada. Lo que sí es cierto es que ese mercado de apuestas oculto o que ese mercado de apuestas oculto o subyacente sí que existe y sí que existía, y que la verdad había hecho throwear partidas a mucha gente de alto nivel. Así que nada, parece esto que ya se ha destapado y ya está pues fastidiando menos a todo el tema. No sé si ya se habrá acabado y si Riot va a poner mano o ha puesto mano en torno a esto, pero la verdad es un poco puñetas que estés streameando y pasen estas cosas, ¿no? O que te fallen así una partida. Así que nada, simplemente quería que supierais todo lo que se está hablando ahora en Norteamérica antes de que empiece la season. Falta un poquito menos de un mes, así que nada, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.